Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Sean todos bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Open Bar desde Iquique para Chile. Agradecer como siempre a cada uno de ustedes por acompañarnos durante todo este tiempo. Hoy estamos de fiesta porque hemos logrado los 1000 suscriptores. Y esto se debe en gran parte a la preferencia que usted ha tenido hacia nuestro canal y créame que me llena de satisfacción. Hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre leyes laborales, ya que en nuestra caja de comentarios hemos recibido muchas inquietudes sobre el artículo 22 del Código del Trabajo. Todo lo que usted necesita saber, qué establece, cómo se aplica y funciona, lo comenzamos a revisar a partir de este instante, aquí, en Open Bar. La jornada laboral en Chile es de 45 horas a la semana, las cuales se distribuyen en no menos de 5 ni más de 6 días trabajados. Sin embargo, existen ciertos trabajadores que no están sujetos a este límite y que pueden trabajar por ley más de 45 horas a la semana. Estos son aquellos regidos por el artículo 22 del Código del Trabajo. El artículo 22 del Código del Trabajo es una cláusula que permite que ciertos trabajadores extiendan su jornada por más de 45 horas semanales, que tengan libertad horaria, deciden a qué hora entran y a qué hora salen, y libertad también de asistencia presencial al lugar del trabajo. Si tomamos el punto anterior, nos encontramos con una maravilla de contrato. ¿Se imaginan un horario libre, asistencia no obligada y una duración de la jornada a elección de cada trabajador? El artículo 22 del Código del Trabajo no define un horario de trabajo. El trabajador decide a qué hora entra y a qué hora sale, siempre y cuando se cumpla con las labores propias del trabajo. A pesar de que hay un horario libre, existe un principio general y ético en el que una persona no puede trabajar más de 12 horas seguidas. Si bien esto no está establecido, se debe respetar. Ya sabemos que es el artículo 22, pero ¿qué trabajadores pueden ser contratados por este artículo? La regla general es que sean trabajadores sin supervisión inmediata, que no tengan que realizar sus labores en una oficina o que trabajen en una empresa de servicio continuo. Lo primero que usted tiene que saber es que el sistema de jornada laboral que tenemos en Chile, de nuestro Código del Trabajo, es un legado de la dictadura militar. Por lo tanto, es altamente flexible y favorable a extenuantes jornadas, o sea, abusivo. Y por su parte, existen estas formas encubiertas como el artículo 22, que bajo esta supuesta ausencia de fiscalización directa, no están sujetos a limitación de horario. Esta realidad ha permitido que miles de trabajadores carezcan de límite de jornada de horario, y el negocio para los empleadores es redondo cuando esto se complementa con la ausencia de la obligación de llevar un registro de asistencia ni el de pagar las horas extras. Y esta situación también se ha hecho extensible por mucho tiempo a todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, que trabajan bajo la figura falsa de honorarios. Si usted está viendo este video en su casa, lo más probable es que debe estar diciendo: entonces a mí me están cagando, ¿cierto? Porque después de haber escuchado qué es lo que era el artículo 22, donde prácticamente es una maravilla tener este contrato, pero la realidad no es así. En la práctica todos sabemos que esto no es así. Y el problema, el gran problema, radica aquí. Cuando usted comienza a pedir que se respeten sus derechos, que se respete su contrato de trabajo, etcétera, etcétera, le comienzan a decir que es un problemático
que un conflictivo y que un comunista o un revolucionario. Pero déjeme decirle una cosa. El que usted pida que se le respeten sus derechos laborales que establece su contrato no significa que usted sea ni conflictivo, ni problemático, ni revolucionario, ni menos comunista. Y el que le diga eso a esta altura de la vida es porque es un pobre imbécil. Y que además, lo más probable es que él esté acostumbrado a denostar a la gente y a pulpearla y a tenerlas todo el día trabajando. O sea, vaca. Si nosotros nos vamos al Código del Trabajo, en el capítulo 4 se habla de la jornada de trabajo y establece lo siguiente. El artículo 21 señala que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Y se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables. Y el artículo 22, que aparece aquí en pantalla, tiene 5 incisos. Fíjese bien. El inciso 1 dice: la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales. Artículo 22, inciso 2. Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Artículo 22, inciso 3. También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras. Inciso 4. Asimismo quedarán excluidos de la limitación de jornada los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. Inciso 5. La jornada de trabajo de los deportistas profesionales y de los trabajadores que se desempeñan en actividades conexas se organizará por el cuerpo técnico y la entidad deportiva profesional correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de la actividad deportiva y al límite compatible con la salud de los deportistas, y no les será aplicable lo establecido en el inciso primero de este artículo. Entonces, ahí es donde comienzan los empleadores a interpretarlo de la manera que ellos quieren, de la manera que ellos estiman conveniente. Porque si usted se dio cuenta, el artículo 22 tiene 5 incisos. Por lo tanto, cuando a usted su jefe le dice, es que usted está contratado por el artículo 22, claro, pero ¿bajo qué inciso? Porque el inciso 1 dice que yo tengo una jornada de trabajo que no puede superar las 45 horas. Y si estoy contratado bajo el inciso 2, significa que quedo exento de trabajar 45 horas. Inciso 3 es porque trabajo en naves pesqueras. Inciso 4 es porque no estoy físicamente en el lugar de mi trabajo y desempeño labores con medios tecnológicos. Y el inciso 5 es para los deportistas. Pero ellos lo echan todo en un mismo saco y dicen solamente artículo 22. Entonces lo comienzan a interpretar como a ellos les conviene. El que usted quede excluido de las 45 horas semanales, o sea, artículo 22, inciso 2, significa que usted como trabajador no se encuentra obligado a registrar la hora de llegada y de salida diaria en el registro de control de asistencia que lleva su empresa, por cuanto usted no tiene jornada laboral que cumplir. No obstante, si las partes convienen una jornada de trabajo que está sujeta a un horario, entonces el dependiente deberá registrar las horas de inicio y de término de la jornada diaria en el referido registro, por cuanto en tal caso las partes habrían renunciado a la franquicia que otorga
el señalado inciso 2 del artículo 22. Cualquiera sea la situación, el contrato de trabajo deberá siempre establecer los días de la semana en que el trabajador prestará los servicios convenidos. Y esto es importante. La duración de la presencia en su lugar de trabajo de los dependientes que se encuentran excluidos de la limitación de jornada está solo determinada por los requerimientos propios del cargo, independientemente de la jornada de trabajo existente en la empresa o del horario de su funcionamiento, pudiendo ser este superior o inferior a estos parámetros, según las circunstancias y sin sujeción a control. Sin embargo, se debe hacer presente que el artículo 42, letra A del Código del Trabajo, establece respecto de los trabajadores exceptuados de jornada que se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando deba registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o el egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectúe descuentos por atrasos en que incurre el trabajador. Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a una jornada ordinaria cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerza una supervisión o un control funcional y directo sobre la forma y la oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes a la del domicilio del empleador. En consecuencia, si a pesar de haberse establecido en el contrato la exclusión de jornada, pero en los hechos el trabajador registra por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o el egreso a sus labores, o el empleador efectúa descuentos por atrasos en que incurra, o el empleador por intermedio de un superior jerárquico ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y la oportunidad en que se desarrollan las labores, esto significa que debiese establecerse una jornada laboral determinada en contrato y el trabajador debería registrar su ingreso y salida diaria en el registro de asistencia. Esto que está saliendo acá en este instante es súper importante porque esto dictó un precedente para aquellos que supuestamente estaban trabajando bajo el artículo 22, inciso 2, o sea, sin limitación de horario. Este es un dictamen del 28 de junio del 2016. La Dirección del Trabajo, a través de su jurisprudencia, determinó lo siguiente: que los dependientes que se desempeñan como jefes de área, ocupando los cargos de jefes de venta, jefes de centros financieros, jefes de seguridad, jefes de control de procesos y existencias, jefes de visual merchandising y jefes de operaciones en la empresa La Polar S.A., laboran sujetos a fiscalización superior inmediata, razón por la cual no se encuentran excluidos de la limitación de jornada de trabajo prevista en el inciso 1 del artículo 22 del Código del Trabajo. Este dictamen fue súper importante porque esto ya sentó un precedente para todas aquellas personas que trabajan con horario de mall, con horario de retail, de supermercado. Si ocupan estos cargos, usted no es artículo 22, inciso 2, es artículo 22, inciso 1. O sea, tiene que estar con un contrato de 45 horas semanales. ¿Por qué? Porque usted cumple un horario de trabajo y labora sujeto a fiscalización superior inmediata, razón por la cual ya deja de ser artículo 22, inciso 2. Por lo tanto, casos como el que salen ahí en pantalla, cuando su empleador le dice: ¿por qué viene llegando hasta ahora? Y usted le señala: pero si yo no tengo jornada laboral que cumplir, pues jefe, si yo soy artículo 22, inciso 2. Yo estoy exento del límite horario. Yo no marco ni ingreso ni salida, por lo tanto no tengo horario que cumplir. O cuando su jefatura le dice: debe hacer turno completo de 13 horas. Y usted como empleado le dice: perdón jefe, pero si usted no lo sabe, la ley establece que el máximo de horas continuas trabajadas son 10. Y además, por norma, pero aunque no está establecido, una persona por ética no puede trabajar más de 12 horas continuas. El artículo 28, que está ahí, del Código del Trabajo, mire lo que dice:
El máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días, y en ningún caso la jornada ordinaria puede exceder de 10 horas por día, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38. ¿Qué dice el inciso final del artículo 38? Dice: con todo, en casos calificados, el director del trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los trabajadores involucrados, si los hubiese y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos, cuando lo dispuesto en este artículo no pudiese aplicarse, atendidas las especialidades características de la prestación de servicios y si hubiese constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el referido sistema. O sea, para tener jornadas excepcionales y extraordinarias que sean superiores a las 10 horas, hay que pedir un permiso, una autorización al director del trabajo. No es que a su jefe se le ocurra porque sí. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que usted se sindicalice en su empresa? Porque usted, al momento de estar sindicalizado, pasa a ser un trabajador empoderado. Y su empleador difícilmente lo va a poder seguir pulpeando. Por eso es que a los empresarios les molesta tanto y le arde por ahí mismo cuando la gente se les sindicaliza y hacen sindicatos, porque ellos como empleador tienen el sartén por el mango. Pero si usted se sindicaliza y tienen un sindicato poderoso en su empresa, ellos dejan de tener el sartén por el mango, porque ya no pueden hacer las cosas a su libre antojo como se les ocurre y no pueden abusar de usted. La gran mayoría de las personas que tienen estipulado dentro de sus contratos el artículo 22 del Código del Trabajo les han vulnerado sus derechos laborales en más de una ocasión. El hecho de que usted tenga artículo 22 es para que tenga mayor flexibilidad en su trabajo y no para que la empresa lo explote y haga uso de su tiempo, las 24 horas del día a su total antojo. Una de las garantías del artículo 22 es que usted no cumple horario. Por lo mismo, su empleador no puede exigirle que usted llegue a cierta hora y que se vaya a una hora determinada, ya que de hacer esto, usted estaría cumpliendo una jornada de trabajo y su artículo 22, inciso 2, no sería válido. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Cuando a las empresas les conviene y no quieren pagarle hora extra y lo hacen trabajar en exceso, ahí usted artículo 22, inciso 2. Pero cuando no les conviene y quieren controlar sus horarios de ingreso y salida y que trabaje por turno, ahí usted artículo 22, inciso 1. O sea, lo interpretan a su conveniencia. Desgraciadamente, este famoso artículo 22 sirve para explotar al trabajador más que ser un beneficio. El artículo 22 en realidad no tiene casi ningún beneficio para el trabajador. En el sentido estricto, el trabajador no está sometido a la rigurosidad del horario, pero esta norma no es protectora del trabajador. Esta norma es protectora de los empleadores. Son de las pocas leyes que existen en el Código del Trabajo, ya que por lo general la relación se da a la inversa. La ley siempre busca proteger al asalariado, y en este caso, el artículo 22, aquí, la ley claramente siempre busca proteger al empleador por sobre el trabajador. Todos necesitamos de un trabajo para poder desarrollarnos en nuestra vida y tener un sustento. Pero otra cosa muy distinta es que usted tenga que dejarse pasar a llevar o que lo pulpeen en su trabajo. Eso no corresponde, eso se llama abuso laboral. Y está penado por el Código del Trabajo y está sujeto a sanciones y a multas por parte de la Inspección del Trabajo hacia su empleador. Cuando usted está ejerciendo un trabajo específico, es porque su empleador lo contrató a usted por un salario determinado, ya que él no es capaz de hacer ese trabajo o no quiere hacerlo. Por lo mismo, él no le está haciendo ningún favor a usted. Él está pagando sus servicios para que usted realice un trabajo en concreto. Por lo tanto, cuando a usted le cambian las reglas del juego, ya sea en su contrato, en su horario, en sus turnos, etcétera, etcétera, tiene todo el derecho del mundo a exigir que se respeten sus condiciones de trabajo pactadas en un contrato y hacer valer lo que establecen las leyes laborales del Código del Trabajo. Es lo que le digo yo.
El artículo 22, muchas personas seguramente lo tienen establecido en sus contratos y no saben qué significa. Lo único que tienen presente es que no se les pagan las horas extra, ni hay un horario de trabajo que está normado. Pero el artículo 22, como se lo estaba explicando acá, no está hecho para explotar a los trabajadores, sino que para normar condiciones de trabajo que son excepcionales. Por lo mismo, no importa lo que diga el contrato de trabajo, los derechos del trabajador son irrenunciables y mientras exista una relación contractual. En este sentido, aunque el contrato establezca que se es artículo 22, inciso 2, pero hay que cumplir un horario, se controla la hora de entrada y egreso y existe una supervisión directa, es decir, un jefe o un representante que está monitoreando tu labor, no eres artículo 22, inciso 2, y por lo tanto se debe exigir el pago de todas las horas extras adeudadas hasta la fecha, las cuales se pueden reclamar hasta con 6 meses de antigüedad. ¿Se da cuenta? Las leyes laborales le permiten a uno probar los hechos a partir de cualquier fórmula. Esta tarea le corresponde a uno como trabajador. Por ejemplo, con el testimonio de compañeros de trabajo, con correo electrónico o con emisión de documentos que se hayan hecho por labores de trabajo. Hay otro mito también grande con cuanto a la hora extra. Fíjese que no hay un límite de horas extras para que se paguen al mes. El máximo son las horas extras que se pueden hacer. Si usted como trabajador labora más horas extras, se las tienen que pagar igual. Usted no puede obligar a un trabajador a que trabaje más de 2 horas extras al día. De hecho, estas son voluntarias. Si el trabajador hace 4 horas extras al día, el empleador está sometido a una multa, pero independiente de la multa, por vulnerar la ley, está obligado a pagarle las horas extras que hizo el trabajador. Mire, con respecto a lo que estamos hablando del artículo 22, Código del Trabajo, uno de nuestros suscriptores me envió el caso de él. Él hizo las consultas pertinentes a la inspección del trabajo con respecto al artículo 22 y gentilmente me mandó estos documentos, así que los vamos a analizar acá. Le mandaron esta información el martes 20 de agosto del 2019 a las 13:37. La pregunta de él fue la siguiente, dice: trabajo en comercio como jefe de tienda, mi contrato dice que soy artículo 22, inciso 2, o sea, no marco horario de ingreso ni salida, sin embargo trabajo 45 horas semanales en sistemas de turno. Hay días donde debo hacer jornadas diarias de trabajo de 14 horas, incluida mi colación. Sé que el máximo diario que establece la ley son de 10 horas continuas. Además tengo fiscalización superior inmediata, o sea, bajo ningún punto de vista se sustenta que tenga artículo 22, inciso 2 en mi contrato. Y aquí viene la respuesta. Estimado usuario, respecto a su consulta, cabe señalar lo siguiente. Frente a lo señalado en su exposición, se sugiere recurrir a la inspección del trabajo correspondiente a la comuna donde presta sus servicios e interponer una denuncia, entre paréntesis, activación de fiscalización, indicando los datos de su empleador, a saber nombre, RUT, razón social y dirección, para que un fiscalizador pueda verificar lo denunciado y aplique las multas que procedan. Saluda atentamente a usted. ¿Se da cuenta? Más clarito, echarle agua. Como siempre lo recalco y se lo señalo constantemente, su empleador no es su dueño y usted no es su esclavo. Los tiempos de los patrones de fondo ya no existen y esos jefes vacas y abusivos van quedando pocos, porque la gente ya está abriendo los ojos, está despertando y no se deja pisotear tan fácilmente como lo hacían antes. Recuerde que hoy en día los derechos laborales que gozamos los trabajadores han sido producto de luchas históricas desde el 1 de mayo de 1886, con los mártires de Chicago en Estados Unidos, que 3 días después, el 4 de mayo, terminó con la ejecución de los sindicalistas anarquistas, y cómo no olvidarse de nuestros trabajadores salitreros de nuestra pampa, que corrieron la misma suerte el 21 de diciembre de 1907, luchando por sus derechos laborales en la recordada matanza de la Escuela Santa María en Iquique. Espero que la información del día de hoy
le sirva, haga valer sus derechos, no deje que su empleador abuse de usted y haga las denuncias respectivas en la Inspección del Trabajo. Un fuerte abrazo, amigos míos, saludos cordiales y gracias por seguir junto a nosotros en Open Bar. Que les vaya bien.